Jorge Bucay, El camino de las lágrimas, capítulo 3. Tristeza y dolor, dos compañeros saludables. Siempre hay más, mucho más que dolor en un duelo. Hay, por ejemplo, cierto orgullo de llegar a donde nunca había estado, donde nunca pensé que llegaría a estar. Las despedidas son más un tema de la vida que de la muerte, porque en última instancia, y desde el principio, nuestra historia y la de todos es tan solo una mezcla extraña de finales y principios. Y lo sé porque otros que vinieron me contaron, porque otros que sufrieron primero crecieron después del dolor. Muertes que parieron nuevas vidas, pérdidas que condujeron a encuentros y ausencias presentes que llenaron vidas vacías, librándolas del martirio de presencias ausentes. Es por eso que sé, que avanzo y que no estoy sola, que camino día y noche acompañada por muchos otros que dejaron su marca en el sendero y que encontraron solamente caminando el sentido verdadero del camino recorrido. Marta Bujó, no todo es dolor. En el lenguaje de todos los días solemos equiparar el dolor con el sufrimiento y la tristeza con la depresión. Si buceamos en las etimologías del duelo, nos encontraremos que más allá de la hablada relación con el dolor, existen además otras dos derivaciones interesantes. Una, la que relaciona el origen del duelo emparentando con el antiguo vocablo duel, que quiere decir batalla, pelea entre dos, y que en este caso sugiere para mí que desde el mismo significado etimológico se debe pensar que en el proceso interno de la elaboración de una pérdida se establece una lucha, un duelo de hegemonías, por ejemplo, entre la parte de mí que acepta la pérdida atada a la realidad y la otra, la que quiere retener, la que no está dispuesta a soltar lo que ya no está. La otra derivación lingüística nos vincula a la palabra latina dolos, origen también de nuestro jurídico dolo, que quiere decir engaño, estafa, falsedad y que quizá nos obligue a pensar en el engaño de todos lo que nos han enseñado a creer que podría conservar para siempre lo que amaba y que todo lo deseado podría ser eterno. Entonces, duelo, pena, duelo, guerra de enfrentamiento entre dos partes y dolo, engaño de la eternidad. Cuando hablamos del camino de las lágrimas, estamos poniendo el acento ciertamente en la vinculación del duelo con el dolor por lo perdido, pero no olvidemos que una guerra sucede en nuestro interior y que el bando de los buenos es el que quiere aceptar que lo ausente ya no está. Y no olvidemos tampoco que transitamos este camino soportando la frustrada decepción de confirmar que la infantil creencia de las cosas eternas se han estrellado contra la realidad de una pérdida. Duelo normal. Estar de duelo no es estar enfermo, más bien al contrario, el proceso que conlleva la superación de una pérdida es la garantía de desarrollo, crecimiento y salud. Frente a la vivencia de la pérdida, el proceso de duelo se establece para poder seguir adelante en nuestro camino, para poder superar la ausencia. Asociamos inevitablemente la palabra duelo con la muerte, pero voy a repetir muchas veces que en este libro que el proceso de elaboración de un duelo sucede, o mejor dicho, sería bueno que sucediera frente a cualquier pérdida, definiendo como vivencia de pérdida simplemente la situación interna frente a lo que ya no está. Es decir, un duelo puede generarse también a partir de una acción voluntaria, como decidir mudarme o dejar a alguien, y también desde los hechos ineludibles como el paso del tiempo, por ejemplo. En este camino, que es el de las lágrimas, se nos presentan también algunos senderos que nos alejan del final. Uno es un supuesto atajo, otro un desvío que nos conduce a una vía muerta. Hay muchos rumbos dentro de cada alternativa, pero no existe más que un camino saludable, el del proceso de elaboración del duelo normal. La negación de la pérdida es un intento de autoprotección contra el dolor y contra la fantasía de sufrir. Si bien es cierto que, como veremos, una etapa normal del recorrido puede incluir un momento de bloqueo de la realidad desagradable, lo consideramos un desvío
cuando la persona se estanca en esta etapa y sigue negando la pérdida más allá de los primeros días. La negación es una forma de fuga, un vano intento de huida de lo doloroso, y digo vano porque la negación nos lleva al punto de partida, no resuelve nuestra pérdida, solo la posterga y apuesta a lo que podrá hacer eternamente. El negador vive en un mundo de ficción donde lo perdido todavía no se fue, donde el muerto solo vive, donde lo que pasó nunca pasó. No es un mundo mágico donde todo se resolvió felizmente, sino la realidad detenida en el momento en que todo estaba por comenzar. El universo congelado en el instante anterior a saber lo que hubiera preferido no enterarme. El desvío hacia el sufrimiento, en cambio, es la decisión de no seguir avanzando. Es una especie de pacto con la realidad que conjura un mayor dolor o un trato con la vida ante la posibilidad de tener que soltar lo perdido y mi deseo de no soltarlo nunca. Y entonces nos detenemos y nos apegamos a lo que ya fue, reconociendo que no está, pero instalándonos en el lugar del sufrimiento. Sufrir es cronificar el dolor. Es transformar un momento en un estado, es apegarse al recuerdo de lo que lloro para no dejar de llorarlo, para no olvidarlo, para no renunciar a eso, para no soltarlo sustituyéndolo por mi sufrimiento. En este sentido, el sufrimiento es siempre una enfermiza manera de lealtad con los ausentes, es como volverse adicto al malestar, es como evitar lo peor eligiendo lo peor de lo peor. El sufrimiento es racional, aunque no sea inteligente, induce a la parálisis, es estruendoso, exhibicionista, quiere permanecer y para ello reclama compañía, pero no como consuelo, sino porque necesita testigos. El dolor, en cambio, es silencioso, solitario, implica aceptación, estar en contacto con lo que sentimos, con la carencia y con el vacío que dejó lo ausente. El sufrimiento pregunta porque, aunque sabe que ninguna respuesta lo conformará, para el dolor, en cambio, se acabaron las preguntas. El proceso de duelo siempre nos deja solo, impotentes, descentrados, responsables y sobre todo tristes. El dolor es irracional porque conecta con un sentimiento, la tristeza, una emoción normal y saludable, aunque displacentera porque significa extrañar lo perdido. Aunque la tristeza puede generar una crisis, permite luego que uno vuelva a estar completo, que suceda el cambio, que la vida continúe en todo su esplendor. La más importante diferencia entre uno y otro es que el dolor siempre tiene un final, en cambio el sufrimiento podría no terminar nunca. La manera en que el sufrimiento podría perpetuarse es desembocando en una enfermedad llamada comúnmente depresión. Por si no queda suficientemente claro, la depresión no es la tristeza y el uso popular indistinto, es un gran error y una fuente de dañinos malos entendidos. La depresión es una enfermedad de naturaleza psicológica que, si bien incluye un trastorno del estado de ánimo, excede con mucho más este síntoma. Partiendo del significado de depresión como pozo, hundimiento, agujero, presión hacia abajo o aplastamiento, entenderemos la enfermedad como una disminución energética global, que se manifiesta como la falta de voluntad, ausencia de iniciativa o falta de ganas de hacer cosas, trabajos, actividades, etc. En la afectividad se expresa como tristeza, vacío existencial, culpa, sensación de soledad, etc. En la mente se crea pesimismo, acrecentamiento de pensamientos pesimistas cada vez más dominantes, inseguridad, etc. Hay que sumar todas las características de una enfermedad para poder diagnosticarla. Quiero decir que una persona se sienta triste o pesimista o insegura o se encuentre desganada no necesariamente garantiza que esté deprimida. El diagnóstico de depresión es competencia del especialista y no de las evaluaciones de las revistas que empiezan en el supuesto test del estilo de si usted sacó más de 15 puntos, está deprimido, entre muchas otras cosas, porque también se puede estar deprimido sin padecer ninguno de los síntomas clásicos de la depresión.
Según sus causas, las depresiones se suelen dividir en externas e internas. Vamos a hablar solamente de las primeras. Estos cuadros depresivos son desencadenados por definición por hechos del afuera que inciden sobre una posiblemente previa falta de armonía interna. ¿Cuáles son esas causas externas? Las desilusiones afectivas, los conflictos interpersonales, la marginación o aislamiento por parte de otras personas, la jubilación, los problemas económicos, la muerte de un ser querido, un fracaso matrimonial, etc. Pero como todas las antes dichas situaciones, no producen el mismo efecto en todas las personas. Comprendemos que las causas externas inmediatas no son suficientes. En la mayoría de estas depresiones, el factor desencadenante aparece para sumarse a otros hechos del paciente, no tan circunstanciales: baja capacidad de frustración, miedos patológicos, preocupaciones prolongadas, pesimismo, tensión nerviosa, fobia social, tendencia al aislamiento y la soledad, personalidad dependiente, fuerte, añoranza del pasado, rigidez de pensamiento y, por supuesto, duelo patológico. Los deprimidos tienden a deformar sus experiencias, malinterpretar acontecimientos tomándolos como fracasos personales, exageran, generalizan y tienden a hacer predicciones negativas del futuro. Conocer estas causas puede servirnos como ayuda para salir de una depresión o como para prevención si no se está en ella, porque la clave para solucionar el problema se encuentra en el nivel de comprensión y por consiguiente de cambio en la forma de encarar estas vivencias un poco más lejos de su ombligo. Si el individuo deprimido pudiera mejorar lo que opina de sí mismo, del mundo, de sus propios pensamientos, si no olvidara practicar alguna actividad física y centrar la atención en comunicarse con personas más optimistas y escucharlos atentamente, si escuchara Mozart, asistiera a cursos, desarrollara su creatividad e intentara ser más útil a la sociedad a la que pertenece, podríamos decir sin duda que ha mejorado su pronóstico y por ende su futuro. Un paso más allá de la depresión, podríamos hallar aún a otra enfermedad, también muchas veces invocada sin propiedad, la melancolía. Ya en 1917, Freud comparaba el duelo con la melancolía, porque en ambos casos existe un estado de ánimo profundamente doloroso, una cesación del interés por el mundo exterior, la cancelación de la capacidad de amar, la inhibición de todas las funciones. Pero la melancolía coexiste además con la pérdida del sentimiento de sí. Dicho de otra forma, en el duelo es el mundo en el que se muestra empobrecido, mientras que en la melancolía es además el propio yo del sujeto que está vacío, devaluado, despreciable, y aún más lo invade una visión del futuro llena de expectativas negativas, a la vez que está seguro de que su sufrimiento continuará indefinidamente. En el duelo se puede localizar fácilmente qué es lo que se ha perdido, mientras que en el melancólico ya no sabe o nunca supo lo que ha perdido, porque lo que ha perdido es su conciencia del propio yo. De alguna manera los duelos patológicos nos conectan con lo que ocurre en la melancolía. Ante la pérdida del objeto, el sujeto, en lugar de retirar la energía psíquica, líbido, depositada en el objeto desaparecido y dejarla libre para desplazarse a otro objeto, se retrotrae a el yo y así queda identificándose con el objeto perdido. Freud dice que la angustia es la reacción ante el peligro que supone para la integridad del sujeto la pérdida del objeto, mientras que el dolor y la tristeza son la verdadera reacción ante el examen de realidad que me priva de algo. Cada tipo de pérdida implica experimentar algún tipo de privación y las reacciones suelen ser en varias áreas: psicológicas, físicas, sociales, emocionales y espirituales. Las reacciones psicológicas pueden incluir rabia, culpa, ansiedad o miedo.
Las reacciones físicas incluyen dificultad al dormir, cambio en el apetito, quejas somáticas o enfermedades. Las reacciones de tipo social incluyen los sentimientos experimentados al tener que cuidar de otros en la familia, el deseo de ver o no determinados amigos o familiares, o el deseo de regresar al trabajo. Las reacciones emocionales pueden redundar en extrañar, recordar, llorar o patalear como un niño. Las reacciones espirituales pueden ir desde el cuestionamiento de la fe, la búsqueda de nuevos referentes religiosos, el ingreso a vivencias de búsquedas mágicas de contacto con el pasado. La respuesta cultural, en el caso de la muerte de alguien, por ejemplo, es diferente en cada tiempo y en cada lugar. Hay reglas, costumbres y rituales para enfrentar la pérdida de un ser querido, que son determinadas por la sociedad y que forman parte integral de la ceremonia del duelo. Pero a pesar de las diferencias en cualquier entorno, el proceso de duelo normal induce a liberarse de algunos lazos con la persona fallecida, lo cual es indispensable para reintegrar al que queda al ambiente en donde la persona ya no está y construir nuevas relaciones para conseguir reajustarse a la vida normal. Esta actividad requiere mucha energía física y emocional y es común ver personas que experimentan una fatiga abrumadora. Este agotamiento no debe caratularse de depresión, sino muchas veces de los efectos transitorios de un duelo normal. El resultado de afrontar el dolor. Cuesta trabajo poder soltar aquello que ya no tengo, poder desligarse y empezar a pensar en lo que sigue. De hecho, esto es para mí el peor de los desafíos que implica ser un adulto sano, saber que puedo afrontar la pérdida de cualquier cosa. Este es el coraje, esta es la fortaleza de la madurez, saber que puedo afrontar todo lo que me pase, inclusive puedo afrontar la idea de que alguna vez yo mismo no voy a estar. Quizás pueda, por el camino de entender lo transitorio de todos mis vínculos, aceptar también algunas de las cosas que son más difíciles de aceptar, que no soy infinito, que no hay un tiempo para mi paso por este lugar y por este espacio. Cuentan que había una vez un hombre que fue a visitar a un rabino muy famoso para hacerle una consulta religiosa. Cuando entró en la casa, vio que estaba totalmente vacía. Solo había 2 banquetas, un colchón tirado en el piso y una mesa muy rudimentaria. El visitante hizo la consulta y después le preguntó al rabino: «Perdón, rabino, ¿dónde están sus muebles?». Y el rabino le dijo: «¿Dónde están los tuyos?». El hombre contestó: «Yo no soy de esta ciudad, estoy aquí de paso». «Yo también estoy de paso», dijo el rabino. Me parece que vivimos en un mundo de adquisiciones y de posiciones a las cuales nos quedamos agarrados, que vivimos en un mundo donde a principios del siglo pasado la sociedad industrial nos prometió algo que en realidad nunca pudo cumplir y que quizás nosotros no nos enteramos. Nos prometió que si nosotros podíamos satisfacer todos nuestros deseos, íbamos a ser felices. Nos prometió que si podíamos comprar todo lo que quisiéramos, entonces íbamos a estar bien y no íbamos a sufrir y todo lo demás. Nos mintieron. Era mentira, ¿saben? Era mentira. La historia demostró que eso era una mentira. Gracias por escucharnos. Si este contenido te gustó, dale like y déjanos un corazón en los comentarios. También podés visitarnos en www.ibandi.com.ar.